Esta no es la selva tropical más peligrosa del planeta. Es incluso más aterradora que eso. Este es un lugar donde cada paso podría convertirse en tu último error. Bienvenidos a la Amazonía, la selva tropical más misteriosa del planeta. Amazonía, el reino de los depredadores. Oculto bajo un dosel verde que abarca más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados. La Amazonía es el ecosistema de selva tropical más grande de la Tierra. Alberga alrededor del 10% de todas las especies conocidas del planeta, lo que la convierte en uno de los mayores centros de biodiversidad del mundo. Más de 40.000 especies de plantas, 3.000 especies de peces de agua dulce, casi 1.300 especies de aves, junto con cientos de mamíferos, reptiles y anfibios, forman una inmensa red de vida. Y lo que es aún más notable, los científicos siguen descubriendo nuevas especies aquí cada año. Pero esta increíble riqueza viene acompañada de una dura realidad. Cada capa del bosque es un mundo en sí mismo, donde la luz solar, el alimento y el espacio vital son recursos constantemente disputados. Millones de años de evolución han dado lugar a maestros del camuflaje, depredadores pacientes y criaturas con adaptaciones extraordinarias. Es este frágil equilibrio el que ha convertido al Amazonas tanto en un paraíso de biodiversidad como en un campo de batalla por la supervivencia. El amanecer acaba de llegar al Amazonas. Los primeros rayos de sol aún luchan por penetrar el denso dosel del bosque. La selva tropical parece tranquila, pero los sonidos familiares de repente comienzan a desvanecerse. Una manada de monos trepa más arriba en los árboles. Un ciervo joven se queda inmóvil, con las orejas girando constantemente hacia un matorral cercano. Hay algo ahí, desde el denso sotobosque. Un par de ojos penetrantes emerge lentamente. Su cuerpo se mimetiza casi a la perfección con los patrones cambiantes de luz y sombra, dejando a la vista solo la fría mirada de un depredador que observa pacientemente. Es el jaguar amazónico, el felino silvestre más grande de las Américas y el depredador más importante de la cadena alimenticia de la selva tropical. Un macho adulto puede pesar hasta 120 kilogramos. Con una complexión musculosa y extremidades delanteras excepcionalmente poderosas, que le proporcionan una fuerza y un agarre extraordinarios. Su pelaje dorado, cubierto de distintivas marcas en forma de roseta, no solo es hermoso, sino que también sirve como camuflaje perfecto, difuminando el contorno de su cuerpo entre la luz y las sombras moteadas bajo el dosel del bosque. Gracias a su visión estereoscópica,
su agudo oído y su sentido del olfato altamente desarrollado. El jaguar puede acercarse silenciosamente a su presa sin ser detectado prácticamente en absoluto. Pero el verdadero poder del jaguar no reside en sus garras, sino en sus mandíbulas. Con un cráneo corto y ancho y unos músculos mandibulares excepcionalmente bien desarrollados, ejerce la fuerza de mordida más potente de todos los grandes felinos, alcanzando aproximadamente 1300-1500 psi. Mientras que los leones y los tigres suelen asfixiar a su presa con una mordida en la garganta, el jaguar adopta un enfoque diferente. Apunta al cráneo o a las vértebras cervicales, donde una sola mordida precisa puede perforar huesos gruesos e incapacitar rápidamente a su presa. Esta adaptación anatómica única le permite al jaguar cazar animales fuertemente blindados, como tortugas y caimanes, algo de lo que muy pocos otros grandes felinos son capaces. A diferencia del guepardo, que se basa en la velocidad, o del león, que caza en manadas, el jaguar opta por la paciencia. Puede seguir a su presa durante minutos, incluso horas, aprovechando cada tronco de árbol y cada matorral para acortar la distancia antes de lanzar una poderosa embestida. Sorprendentemente, el jaguar no solo es un maestro del suelo del bosque, es un escalador consumado, un excelente nadador y se sumerge sin dudarlo en los ríos para cazar peces, tortugas y caimanes. Con una dieta que incluye más de 80 especies animales, desde pecaríes, ciervos y tapires hasta anacondas jóvenes. Prácticamente no hay hábitat en la Amazonía que esté fuera de su alcance como cazador. Hoy, su objetivo es un caimán negro adulto, con más de 4 metros de longitud y armado con poderosas mandíbulas repletas de dientes afilados como navajas. Es uno de los depredadores más formidables de los ríos del Amazonas. Pero esta vez, es él quien se ha convertido en la presa. Paso a paso, el jaguar avanza. Su cuerpo casi desaparece entre la vegetación ribereña, dejando solo sus ojos fijos en el caimán inmóvil que yace a varias docenas de metros de distancia. Aprovechando el terreno de la ribera, el jaguar acorta la distancia en silencio. Metros, 10 metros. Luego, solo quedan unos pocos. El caimán aún no tiene idea de que la muerte se acerca silenciosamente por detrás. En que el caimán negro gira ligeramente la cabeza hacia el río, expone sin saberlo su único punto vulnerable. Desde el escondite de la vegetación, el jaguar sale disparado, inmovilizando la cabeza del reptil antes de cerrar sus mandíbulas con una mordida precisa en la parte posterior del cráneo. Una técnica de caza casi única entre los grandes felinos del mundo.
El agua estalla al instante en una lluvia de espuma blanca, mientras el caimán se agita violentamente en un intento desesperado por escapar. Pero frente a la fuerza de mordida más poderosa de la familia de los grandes felinos, cada esfuerzo se vuelve gradualmente inútil. Apenas unos minutos después, la lucha ha terminado. Una vez más, el jaguar ha demostrado por qué es el depredador dominante de la selva amazónica. Pero la Amazonía no pertenece solo a los depredadores terrestres. A medida que el jaguar se aleja de la orilla del río, la selva tropical vuelve poco a poco a su ritmo tranquilo. La superficie del agua está tan quieta que casi no revela ningún signo de vida. Sin embargo, bajo esas aguas turbias, otro depredador ya está esperando en silencio. Se trata de la anaconda verde. Como la serpiente más pesada del mundo, una hembra adulta puede llegar a medir más de 6 metros de largo y pesar más de 200 kilogramos. Su enorme cuerpo está excepcionalmente bien adaptado a un estilo de vida acuático. Sus ojos y fosas nasales están situados en la parte superior de la cabeza, lo que le permite permanecer casi completamente sumergida sin dejar de ver ni respirar, mientras que su piel de color verde oliva con manchas negras le permite camuflarse casi a la perfección en el agua y entre la vegetación a lo largo de la orilla del río. A diferencia de muchos otros depredadores, la anaconda espera pacientemente a que su presa se acerque a su alcance. Cuando llega el momento, se enrosca instantáneamente alrededor de su víctima, utilizando una poderosa constricción para detener la circulación sanguínea en tan solo unos minutos. Luego, gracias a unas mandíbulas que pueden expandirse hasta un grado extraordinario, se traga presas grandes enteras, como ciervos o tapires, y pasa semanas digiriendo una sola comida. Curiosamente, no fue sino hasta 2024 que los científicos descubrieron que la anaconda verde amazónica en realidad no es una sola especie. Los análisis de ADN revelaron que se dividen en la anaconda verde del sur, Eunectes murinus, y la anaconda verde del norte, Eunectes acajima, aunque parecen casi idénticas en apariencia. Estas dos especies se separaron unas de otras hace unos 10 millones de años, lo que demuestra que la Amazonía aún guarda muchos secretos por descubrir. La temporada de reproducción de la anaconda es igualmente notable. Cuando una hembra entra en el periodo de reproducción, varios machos siguen su rastro de olor y se enrollan a su alrededor, formando una bola de apareamiento que puede incluir a más de 10 individuos. Después de unos 6 a 7 meses, la hembra da a luz a entre varias docenas y más de 50 crías. No hay cuidado maternal. Desde el momento en que nacen, las crías deben nadar, cazar y enfrentar los duros desafíos del Amazonas por su cuenta, oculto bajo la superficie del agua, paciente y casi invisible.
La anaconda se ha convertido en uno de los depredadores más misteriosos de la selva tropical. Y basta con que un animal desprevenido se acerque demasiado a la orilla del agua para que esa quietud termine en un instante. No todos los gobernantes del Amazonas dependen del tamaño o la fuerza de un solo individuo. En los amplios ríos, donde la anaconda yace silenciosamente oculta bajo el agua, otro depredador convierte todo el río en un escenario de actividad constante. Se trata de la nutria gigante, Pteronura brasiliensis, en marcado contraste con la apariencia adorable de la mayoría de las otras especies de nutrias. Estas son las verdaderas guerreras del Amazonas. Alcanzan longitudes de hasta 1,8 metros, con cuerpos aerodinámicos, garras afiladas y poderosas colas en forma de remo. Pueden nadar a velocidades de casi 24 km/h, lo suficientemente rápido como para alcanzar a la mayoría de los peces del río. Pero el arma más formidable de la nutria gigante no es su velocidad, es el trabajo en equipo. Viven en grupos familiares de 8 a 20 individuos. Cazan juntos, defienden su territorio y crían a sus crías de manera cooperativa. Cuando cazan peces, todo el grupo se comunica constantemente mediante llamadas agudas, coordinándose para acorralar a su presa desde múltiples direcciones antes de lanzarse a atacarla simultáneamente. Durante la estación seca, cuando bajan los niveles de agua, toda la familia también utiliza letrinas comunitarias compartidas en bancos de arena o a lo largo de las orillas del río. Estos sitios de letrinas no solo ayudan a los miembros de la familia a reconocerse entre sí, sino que también sirven como marcadores territoriales, advirtiendo a los intrusos que esta zona ya está ocupada. Al mediodía, el sol abrasador proyecta una calma casi pacífica sobre el río Amazonas. Pero para la familia de nutrias gigantes, esa tranquilidad acaba de romperse. Un intruso está entrando en su territorio. Desde debajo del agua turbia, emerge lentamente la cabeza de un caimán negro adulto. Nada en silencio a lo largo de la orilla del río, dirigiéndose directamente hacia la zona donde la familia de nutrias descansa y sus crías juegan. En un instante, las llamadas de alarma resuenan sobre el agua. Las nutrias adultas se sumergen de inmediato en el río y nadan directamente hacia el intruso. Rápidamente se dispersan en múltiples direcciones, acercándose repetidamente para morder y acosar al caimán antes de retroceder justo antes de que éste pueda contraatacar. A un solo oponente, el caimán negro tiene poco que temer. Pero cuando se enfrenta a toda una familia de nutrias gigantes que actúan en perfecta coordinación, su ventaja en tamaño poco a poco pierde todo su significado. Tras varios minutos de resistencia, el caimán finalmente da media vuelta y se retira de la zona.
Las nutrias no lo persiguen muy lejos. Una vez que el intruso ha abandonado su territorio, regresan de inmediato con sus crías, demostrando una vez más que, en los ríos del Amazonas, el poder de la unión a veces puede ser incluso más formidable que la fuerza de un depredador solitario. La vida en el río vuelve rápidamente a la normalidad después de que la familia de nutrias gigantes ahuyente al caimán negro. Pero en el Amazonas, la paz solo existe en la superficie. Ocultos bajo el agua turbia y llena de sedimentos, hay depredadores que son casi invisibles y que revelan su presencia solo cuando su presa se ha acercado demasiado. Uno de ellos es la piraña. Con una longitud de solo unos 20-30 centímetros, la piraña no es un pez grande. Sin embargo, sus poderosas mandíbulas y sus dientes triangulares afilados como navajas permiten que algunas especies, como la piraña de vientre rojo, Pygocentrus natereri, generen una fuerza de mordida de hasta aproximadamente 320 psi. Una cifra impresionante para un animal de su tamaño. Por lo general, viven en cardúmenes que van desde docenas hasta cientos de individuos y cuentan con un sistema de detección de vibraciones extremadamente sensible. Un solo animal herido chapoteando en el agua, un objeto que cae al río o incluso una pequeña cantidad de sangre que entra en la corriente pueden ser detectados rápidamente a través de vibraciones y señales químicas por todo el cardumen, lo que les permite localizar una fuente de alimento en muy poco tiempo. La mayor parte del tiempo, las pirañas cazan peces pequeños o se alimentan de los cadáveres de animales que van a la deriva río abajo. Sin embargo, durante la estación seca, cuando la comida escasea, todo un cardumen puede abalanzarse simultáneamente sobre una sola presa, creando un frenesí alimenticio que dura solo unos minutos. Pero ni siquiera esos dientes afilados como cuchillas son el arma más aterradora que se esconde bajo las aguas del Amazonas. Oculto silenciosamente entre las aguas tranquilas se encuentra la anguila eléctrica. Un ejemplar adulto puede llegar a medir más de 2 metros de largo, y la mayor parte de su cuerpo está compuesto por órganos eléctricos especializados. Por lo general, habitan en aguas turbias y pobres en oxígeno, donde penetra muy poca luz, lo que hace que sus pequeños ojos y su visión limitada sean mucho menos importantes. En cambio, las anguilas eléctricas emiten constantemente pulsos eléctricos débiles para percibir su entorno y localizar a sus presas, incluso cuando no pueden verlas. Cuando llega el momento, la anguila eléctrica libera repentinamente una potente descarga eléctrica que puede alcanzar los 860 voltios. En un instante, los músculos de su presa se paralizan, dejándola incapaz de nadar antes de convertirse en el alimento de este depredador casi invisible. En el Amazonas, el depredador más peligroso no siempre es el que tiene las mandíbulas más grandes o la mayor fuerza física. A veces, la mayor amenaza proviene de una criatura capaz de convertir el agua misma en un arma. En la selva amazónica,
Depredadores como el jaguar y el caimán negro captan fácilmente la atención de todos, pero cuando su espectáculo llega a su fin, la selva amazónica sigue funcionando según un ritmo diferente. Un ritmo silencioso, y son las criaturas que reciben menos atención las que realmente impulsan esta enorme máquina viviente. En lo alto del dosel del bosque, miles de árboles están lejos de ser tan inmóviles como parecen. Todos los días, compiten en silencio por los más pequeños destellos de luz solar que se filtran a través del denso dosel. Algunos crecen hasta alcanzar docenas de metros de altura para eclipsar a sus rivales. Otros trepan por los troncos de los árboles vecinos como montañistas pacientes. Todo para reclamar tan solo unos pocos y preciosos rayos de sol. Algunos han adoptado estrategias aún más inusuales. Ciertas flores emiten un olor similar al de un animal en descomposición, engañando a los insectos para que las visiten y, sin saberlo, se lleven su polen. Algunas plantas transforman sus hojas en sofisticadas trampas, capturando pequeños insectos antes de absorber lentamente los nutrientes de sus cuerpos. Otras incluso liberan silenciosamente compuestos químicos en el suelo, ralentizando el crecimiento de las plantas cercanas para monopolizar el espacio disponible. Pero si las plantas forman el esqueleto de la Amazonía, los organismos que realmente mantienen en funcionamiento la selva tropical son mucho más pequeños. Son los insectos. Los científicos estiman que la Amazonía alberga más de 2.5 millones de especies de insectos. Debajo de cada árbol, en cada capa de hojarasca y entre las ramas altísimas que se elevan sobre sus cabezas, miles de millones de individuos trabajan incansablemente día y noche. A lo largo del suelo del bosque, interminables columnas de hormigas cortadoras de hojas marchan en fila india. Cada individuo lleva un fragmento de hoja muchas veces más grande que su propio cuerpo. Pero no recolectan hojas para comer. En las profundidades del subsuelo, la colonia cuida vastos jardines de hongos. Es este hongo el que proporciona alimento a toda la colonia, lo que convirtió a las hormigas cortadoras de hojas en las primeras agricultoras de la selva amazónica hace decenas de millones de años. En otras partes de la selva, el suelo del bosque cobra vida de repente. Un ejército de hormigas soldado avanza. Cientos de miles de individuos se mueven como si fueran un solo organismo. En lugar de construir nidos permanentes, están constantemente en movimiento, arrasando con todo a su paso. Insectos, arañas, lagartijas y pequeñas ranas se ven obligados a huir. Una vez que el enjambre ha pasado, el suelo del bosque queda casi completamente limpio, lo que ayuda a restablecer el equilibrio del ecosistema. Y cuando cae la noche, otra figura emerge silenciosamente de la hojarasca. Es la araña devoradora de pájaros Goliat. Con una envergadura de casi 30 centímetros, es la araña más grande del mundo. No teje telarañas para esperar a sus presas. En cambio, acecha pacientemente a sus víctimas en el suelo del bosque. Con un solo golpe preciso,
Los insectos grandes, las ranas y los lagartos pequeños quedan prácticamente sin posibilidad de escapar. Cada especie desempeña un papel diferente. Algunas cultivan hongos, otras regulan las poblaciones, otras descomponen la materia orgánica y otras se convierten en eslabones de la cadena alimentaria. Juntas, estas millones de pequeñas criaturas funcionan como los engranajes de una máquina gigante, manteniendo la selva amazónica en funcionamiento sin pausa. Quizás los verdaderos gobernantes de la Amazonía nunca hayan sido sus animales más grandes. Son las criaturas diminutas, casi invisibles, las que silenciosamente determinan la supervivencia de la selva tropical más grande de la Tierra cada día. La Amazonía no es solo la selva tropical más grande del planeta, es un mundo donde cada criatura viviente, desde el jaguar que gobierna en silencio el suelo del bosque, hasta la anaconda y la anguila eléctrica bajo las aguas turbias, pasando por las diminutas colonias de hormigas que trabajan incansablemente bajo la hojarasca. Es un eslabón indispensable en un ecosistema que ha funcionado durante millones de años. Aquí, ninguna especie se eleva verdaderamente por encima de las demás. Cada caza, cada conflicto territorial y cada búsqueda de alimento ayudan a mantener el frágil equilibrio de la selva tropical. Solo cuando todas ellas sigan existiendo juntas, podrá la Amazonía seguir siendo uno de los ecosistemas más diversos y espectaculares de la Tierra. Sin embargo, ese frágil equilibrio se está rompiendo gradualmente. En las últimas décadas, la deforestación, los incendios forestales y la expansión de las tierras agrícolas han provocado la desaparición de millones de hectáreas de la selva amazónica. Los bosques, que antes eran continuos, ahora se han fragmentado en parcelas más pequeñas, lo que obliga a la fauna silvestre a recorrer distancias más largas en busca de alimento, pareja y territorio. Para la nutria gigante, la amenaza es aún más grave. Una especie que alguna vez dominó los ríos gracias a la fuerza del trabajo en equipo, ahora está clasificada como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Además de la pérdida continua de hábitat, la minería ilegal de oro en muchas cuencas fluviales de la Amazonía libera grandes cantidades de mercurio en los cursos de agua. Este metal tóxico se acumula en los peces, la principal fuente de alimento de la nutria gigante, y luego se acumula en las propias nutrias, lo que reduce su éxito reproductivo y amenaza la supervivencia de poblaciones enteras. Pero aún hay esperanza para la Amazonía. Todavía hay esperanza. Desde 1990, la Sociedad Zoológica de Frankfurt lleva a cabo el proyecto Nutria Gigante en Perú, monitoreando las poblaciones de nutrias gigantes y protegiendo hábitats críticos como Tambopata, lo que ha ayudado a que su población se recupere gradualmente. En 2002, WWF Perú, en colaboración con las autoridades gubernamentales y las comunidades indígenas, comenzó a proteger los ríos de Madre de Dios, al tiempo que trabajaba para reducir la deforestación y limitar los impactos de la minería ilegal de oro.
Desde 2019, la campaña Operación Mercurio del gobierno peruano ha intensificado los esfuerzos para combatir la minería ilegal de oro, lo que ha permitido que muchos bosques y sistemas fluviales comiencen a recuperarse y ha traído una esperanza renovada para las nutrias gigantes y un sinfín de otras especies silvestres. Estos esfuerzos demuestran que la naturaleza aún puede recuperarse. Si las personas eligen la conservación en lugar de la explotación, quizás lo más extraordinario de la Amazonía no sea la fuerza del jaguar, las aplastantes espirales de la anaconda o la potente descarga de la anguila eléctrica. La verdadera maravilla radica en la forma en que millones de especies, desde imponentes árboles milenarios hasta diminutas hormigas, trabajan juntas para formar un sistema vivo perfectamente equilibrado, en el que ninguna especie puede sobrevivir sin las demás. Proteger la Amazonía no se trata simplemente de proteger una selva tropical. Se trata de preservar el hogar de millones de animales silvestres, salvaguardar uno de los ecosistemas más importantes del planeta y proteger las extraordinarias historias que la naturaleza ha escrito a lo largo de millones de años de evolución. Si te gustan los documentales sobre vida silvestre y quieres seguir explorando los misterios del mundo natural, asegúrate de suscribirte y acompañarnos en nuestros futuros viajes. Gracias por vernos. Nos vemos de nuevo en la próxima aventura en la naturaleza. Así es Namibia. Un lugar donde la fauna silvestre debe enfrentarse a algunas de las condiciones de vida más duras del planeta y donde solo el instinto de supervivencia decide quién vive y quién muere. Namibia, uno de los desiertos más inhóspitos de África. Situado en el suroeste del continente africano, el desierto de Namib, en Namibia, es conocido por ser el más antiguo del mundo. Con más de 55 millones de años, no se trata de una tierra de muerte, sino de una enorme obra de arte natural, llena de fascinantes extremos. La característica más destacable del Namib son sus gigantescas dunas de arena roja en la región de Sossusvlei. Bajo la luz del sol, estas imponentes dunas, como rascacielos naturales, cambian constantemente de color, pasando del naranja brillante al carmesí intenso. Este color rojo no es casual, sino el resultado de la oxidación del hierro en la arena a lo largo de millones de años. Cuanto más roja es la arena, más antigua es la duna. En el antiguo desierto de Namib, donde las lluvias son casi un lujo, los animales se han transformado en auténticos expertos en supervivencia con habilidades que parecen increíbles. Entre ellos, el antílope oryx es el ejemplo más destacado de adaptación.
Su primera estrategia para salvar la vida es el arte de utilizar la niebla. En el Namib, la niebla que llega del océano es una valiosa fuente de vida. Los antílopes oryx son muy inteligentes. A menudo se colocan en lo alto de las dunas de arena a primera hora de la mañana para captar esta niebla, lo que permite que la humedad se condense en su pelaje, o lamen las gotas que se acumulan en las hojas secas. Incluso pueden percibir el olor de la lluvia a decenas de kilómetros de distancia y desplazarse hacia zonas donde acaba de empezar a crecer hierba fresca. La adaptación más extraordinaria reside en su capacidad para regular la temperatura corporal, en lugar de sudar para refrescarse, lo que provocaría una rápida pérdida de agua. Los oryx permiten que su temperatura corporal aumente con el calor del entorno, superando en ocasiones los 45 grados Celsius. Para proteger el órgano más vital, el cerebro, poseen una red especial de vasos sanguíneos en las fosas nasales. Al respirar, el aire seco enfría estos vasos y la sangre enfriada se envía directamente al cerebro. Como resultado, sus cuerpos pueden arder como un horno mientras sus cerebros permanecen completamente alerta. Además, todas las partes del cuerpo del oryx sirven para conservar el agua. Nunca desperdician ni una sola gota de líquido. Sus riñones filtran el agua de manera tan eficiente que sus desechos se expulsan casi completamente secos. La combinación de un sistema biológico perfectamente ajustado y unos instintos agudos ha permitido al oryx no solo sobrevivir, sino convertirse en el verdadero amo de las arenas ardientes de Namibia. Pero en las sombras de los arbustos de acacia quemados, un par de ojos amarillos brillantes observan. Es el león del desierto, el fantasma de esta tierra muerta. A diferencia de los gobernantes de las exuberantes praderas, este león tiene un cuerpo demacrado y musculoso, moldeado por semanas de lucha contra el hambre y la sed ardiente. No caza por instinto, caza para arrebatar la vida de las manos de la muerte. El cadáver del desafortunado oryx es ahora un tesoro inestimable de energía.
que permite al león y a sus cachorros sobrevivir durante muchos días. Tras la lucha a vida o muerte, Shamire no descansa. Con sus poderosas mandíbulas, se aferra con fuerza al cuello del antílope Oryx de casi 200 kilos y arrastra a su presa por la arena abrasadora. Cada paso supone un esfuerzo extraordinario, ya que su cuerpo se acerca al límite del agotamiento. Pero el instinto maternal y la responsabilidad hacia la manada le dan nuevas fuerzas. Más allá de las dunas rojas y resplandecientes, la familia de Shamere la espera, una manada especial de leones conocida como los guerreros de la arena de Namibia. Esta manada de leones es uno de los grupos de animales más resistentes de la Tierra. A diferencia de los leones bien alimentados de las exuberantes praderas, la manada de Shamere tiene cuerpos delgados y musculosos, patas más largas adaptadas para caminar sobre arena blanda y una asombrosa tolerancia a la sed. Cuando la silueta de Shamere aparece en el horizonte, los cachorros que yacen apáticos a la sombra de una vieja acacia cobran vida de repente. Unos rugidos profundos y retumbantes resuenan en la manada, rompiendo el silencio sepulcral del desierto. En la abrasadora extensión del desierto de Namib, donde las imponentes dunas rojas se elevan como murallas, la aparición de las jirafas del desierto parece un orgulloso espejismo. A diferencia de sus parientes de las verdes sabanas, las jirafas de aquí se han convertido en gigantes delgados, con patas infinitamente largas y cuerpos robustos adaptados al movimiento constante sobre la arena movediza. Avanzan como torres en movimiento, con la cabeza en alto contra el cielo azul intenso, observando en silencio el mundo desde una altura que ningún otro animal puede alcanzar. Sus vidas son un viaje agotador, pero notablemente refinado. En busca de agua, las jirafas de Namibia son maestras en la conservación de la vida. Rara vez beben agua directamente, sino que utilizan sus largas y ásperas lenguas oscuras para arrancar las hojas más jugosas de las acacias de las copas de los árboles espinosos. Hoy, el calor sobre el desierto de Namib parece especialmente brutal, pero el hambre de los leones es aún más intensa. Shamere y su manada deciden arriesgarse como nunca antes, cazar al gigante del desierto. La jirafa líder, de casi 6 metros de altura, está ocupada arrancando hojas verdes de acacia, sin darse cuenta de que la muerte se acerca centímetro a centímetro.
esta victoria no es solo una comida, sino un milagro de supervivencia para la manada de Shamere. Frente a la profunda puesta de sol púrpura de Namibia, los leones se reúnen alrededor de su enorme presa, una rica fuente de energía que sustentará a toda la manada durante una semana completa. Testimonio del dominio inquebrantable de los leones de arena en esta tierra inhóspita. Cuando las últimas dunas rojas brillantes finalmente se derrumban en el borde del continente, el calor abrasador de la tierra se extingue abruptamente por una espesa y fría pared de niebla. Esta es la costa de los esqueletos, donde el feroz océano Atlántico se traga el desierto de Namib en un beso salado. El paisaje pasa de un amarillo anaranjado ardiente a un tono gris plateado sombrío, donde los naufragios oxidados yacen esparcidos como fantasmas fosilizados. Bajo ese velo de niebla, los extraños habitantes de esta región fronteriza comienzan a rebelarse. Ya no son antílopes ni leones, sino oscuras masas de lobos marinos del Cabo, apiñados en las resbaladizas costas rocosas, cuyos gruñidos se mezclan con el romper de las olas para crear una sinfonía caótica. Acechando detrás de los afloramientos rocosos, las hienas marrones, con su pelaje largo y hirsuto, se mueven silenciosamente como fantasmas. Son los limpiadores más pacientes del océano, vagando en busca de cadáveres de ballenas varadas o restos de comida abandonados en la fría niebla. Aún más dramática es la aparición de bandadas de cormoranes oscuros que atraviesan la niebla como flechas mientras se zambullen para atrapar peces en las heladas corrientes oceánicas. En esta estrecha franja de tierra donde la arena y el mar chocan, la vida ya no se mide por la velocidad y la fuerza para correr, sino por la capacidad de soportar el frío y la implacable dureza del océano. En la brutal frontera donde las imponentes dunas del desierto de Namib se encuentran con las olas coronadas de espuma blanca de la costa de los esqueletos, vastas colonias de lobos marinos sudafricanos crean una escena caótica pero rebosante de vida. Sobre las rocas ennegrecidas de Cape Cross, decenas de miles de individuos yacen apiñados, formando un coro ensordecedor de ladridos y gruñidos que resuenan a través de la espesa niebla salada. Bajo el abrasador sol del desierto, el espeso pelaje que los mantiene calientes en el agua se convierte en una carga, obligándolos a moverse constantemente entre la arena ardiente y la gélida corriente de Benguela para regular su temperatura corporal. Sus vidas son una continua lucha por la supervivencia. En tierra, se enfrentan a las amenazas acechantes de las hienas marrones y los leones del desierto. En el agua, deben convertirse en auténticos guerreros para buscar alimento en el vasto océano. Cuando el hambre aprieta,
las focas adultas se lanzan a través de las embravecidas olas, transformándose de torpes animales terrestres en poderosos torpedos vivientes. Su objetivo esta vez es un banco migratorio de atunes de aleta larga que sigue la corriente rica en nutrientes. Esta caza no es para los débiles. En las profundas aguas azules, las focas peleteras utilizan sus bigotes altamente sensibles para detectar los cambios en la presión del agua causados por los movimientos de la cola de los atunes desde una gran distancia. Al acercarse, en lugar de perseguir en línea recta a los atunes, cuya velocidad es vertiginosa, las focas emplean magistrales tácticas de zigzagueo. Aprovechan la flexibilidad de sus articulaciones para ejecutar giros repentinos y bruscos que interrumpen la trayectoria de escape de la presa. Incluso contra una presa tan poderosa, las focas peleteras utilizan todo su peso corporal y su implacable resistencia para dominarla, terminando finalmente la caza con un violento desgarro de carne justo en la superficie del océano. Este festín rico en proteínas no solo les devuelve la energía después de la agotadora persecución, sino que también les permite acumular una gruesa capa de grasa, lo que les permite seguir soportando el frío glacial del mar y la dureza del vasto desierto de Namibia. Mientras que las focas dominan las ruidosas costas rocosas, los pingüinos africanos eligen una forma de vida más tranquila en islas costeras como la isla Halifax o la isla Mercury. En medio del árido paisaje de Namibia, estas pequeñas aves destacan por su llamativo plumaje blanco y negro, caminando con paso torpe por las arenas abrasadoras o escondiéndose en las grietas de las rocas para escapar del sol abrasador. Su característica más notable es la mancha de piel rosada sobre los ojos, un sistema de refrigeración natural, cuando el cuerpo se sobrecalienta. La sangre se redirige allí para ser enfriada por el aire marino, lo que hace que la mancha se vuelva de un rosa aún más brillante. Sus vidas son un himno a la perseverancia, para proteger los huevos y los polluelos del calor y de las aves depredadoras. Los pingüinos namibios suelen excavar madrigueras profundas bajo capas de guano seco o en grietas rocosas. Aquí, la fidelidad se tiene en absoluta consideración. Las parejas suelen unirse de por vida, turnándose para cuidar el nido y viajando decenas de kilómetros mar adentro en busca de alimento. Sin embargo, la frontera entre la vida y la muerte en Namibia es extremadamente frágil. Cuando abandonan la seguridad del nido, deben enfrentarse a invitados no deseados de la tierra, como las hienas marrones o las oportunistas focas peleteras, siempre dispuestas a convertirlos en su comida, la fría corriente de Benguela. La sangre vital que sustenta toda esta costa se está calentando día a día debido al cambio climático. A medida que el océano se calienta, los bancos de sardinas y tiburones, fuentes de alimento vitales,
se ven obligados a migrar a aguas más lejanas y profundas. Esto empuja a los pingüinos a una situación desesperada, obligándolos a nadar cientos de kilómetros solo para encontrar alimento para sus polluelos, lo que hace que las tasas de supervivencia de la siguiente generación caigan a niveles alarmantes. Y por si fuera poco, los residuos plásticos oceánicos y los derrames de petróleo de los buques de carga están envenenando silenciosamente a estos bailarines del mar. Las redes fantasma que enredan las aletas de las focas peleteras o las partículas de microplástico en los estómagos de los pingüinos son dolorosas cicatrices que los humanos han grabado involuntariamente en la naturaleza virgen. El equilibrio está amenazado. Si perdemos a los pingüinos, perdemos un indicador clave de la salud del océano. Si las focas desaparecen, la cadena alimentaria desde el desierto de Namib hasta el océano Atlántico se colapsará. Namibia nos enseña esto. La naturaleza no necesita a los humanos para sobrevivir, pero los humanos necesitan a la naturaleza para tener un futuro. Proteger el medio ambiente aquí no se trata solo de salvar una sola especie, sino de salvaguardar la maravillosa diversidad de la vida. Un lugar donde los desiertos aún pueden florecer y los pingüinos aún pueden deslizarse por las aguas heladas.